Saludamos a nuestro invitado y le pedimos que se presente. Buen día, Santi. Bueno, buen día, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Santiago, soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad Católica de Córdoba. Y bueno, un poco contarles de que estuve en un encuentro que básicamente en el cual pude participar con el Papa. Ajá. Bien, bien, perfecto. Vamos a, esa fue la convocatoria, la invitación, de a poquito vamos a ir entrando a eso. Le hicimos este desafío a Santi, va a ser un reportaje ping-pong, así que lo vamos a acribillar a preguntas, pero vamos a ir ingresando. Así que arrancamos la primera. ¿Por qué se te ocurrió estudiar ciencia política? Buena pregunta. La verdad que desde que fui al colegio, creo que tiene nombre y apellido que el culpable, Ajá. fue Jorge Argañarás, Que tengo entendido que hoy por hoy es director. Sí, señor. Un poco fue bueno conocer la clase que nos daba, era ciencia política, y conocer el mundo científico que carga la política y por ahí que está un poco distante a lo que vemos en la tele. Y bueno, y fue como sorprenderme y dejarme llevar por eso, y desde ahí fue el primer impacto. Perfecto. Eso de estudiar ciencias políticas, ¿de algún modo se vincula también con tu modo de sentir y ser cristiano, de ser miembro de la iglesia? Sí, totalmente. Yo retomo un poco lo que dice nuestro Papa cuando habla de que la política es la forma más alta de la caridad. Entonces, partiendo desde ahí, es un poco repensar la forma que tenemos de hacer política y, bueno, plantear de que desde este espacio de la política se pueden brindar soluciones reales para la comunidad, y creo que es un poco la misión que tenemos como iglesia, ¿no? Existe un preconcepto de que si estudias en una escuela católica o universidad católica son todos cuadrados. En la visión política, ¿es así? Para nada, para nada. Yo me sorprendí en 2019, para dar un ejemplo, el pasillo, en ese momento estaba el tema de la ley de la despenalización del aborto, y estaba, por ejemplo, empapelado por el centro de estudiantes. No lo digo como algo malo, ¿no? Ni como bueno ni como malo, pero para que se den una idea, en una universidad católica se habilitaba que se pueda poner el debate. Totalmente, o sea, se daba esa libertad de expresión y es súper valorable, independientemente del resultado. Sí. Bien, interesante. Bueno, vamos a ir entrando, vamos a ir viajando hacia este encuentro. ¿Cómo es que te convocan y de qué se trató el encuentro? ¿Cuál fue el motivo del encuentro? Bueno, yo allá en mi universidad participo en el área de identidad y misión, que es la pastoral de la universidad, desde que ingresé, y bueno, un poco culillo como soy, fue meterme en distintas actividades, distintas propuestas, y el anteaño pasado, en realidad, sería en 2020, me convocaron para formar parte de la coordinación de un grupo. Y bueno, a partir de ahí como que un poco que empecé a pisar más fuerte dentro del área, y fue en el verano que me convocaron, que la coordinadora general me convocó para este encuentro, que al principio no tenía idea qué era, ella tampoco sabía muy bien, llegó la invitación. Porque el origen es desde Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí, en realidad la Loyola University de Estados Unidos, en conjunto con la Comisión Pontificia para América Latina, propusieron esto de hacer un encuentro real, sinodal, y materializarlo, bueno, justamente en la cumbre, que sería el encuentro con el Papa, pero que previo a eso una serie de encuentros en los cuales fuimos trabajando sobre todo como tema principal a la migración forzada, es decir, aquellas personas que tienen que dejar un territorio para buscar mejores condiciones de vida en otro territorio. Y bueno, pensando un poco en las causas de estas migraciones que se dan en nuestro continente, y a partir de ahí empezar a trabajar sobre soluciones para pensar esto. Bueno, Emilce Cuda creo que es el nombre de la teóloga argentina que forma parte de ese secretariado, una mujer, una argentina, que estuvo en el proceso y que también le comentó al Papa y le dijo, estaría bueno que esté, y el Papa le dijo, dale, y se sumó. ¿Cuántas instancias hubo previas al encuentro del Papa? Y unas 5 o 6 mínimo, sí. En realidad había instancias oficiales, que era donde en principio participaba, como vos dijiste, Emilce, participaban profesores y bueno, catedráticos allá de la Universidad de Loyola,
pero bueno, también nosotros como que nos súper comprometimos con la propuesta porque estuvo dividida en regiones. Nosotros formamos parte, obviamente, de la región sudamericana, y con los distintos países de Sudamérica íbamos trabajando sobre esto que dije de la migración, y nos reuníamos aparte también para pensar y trabajar desde las particularidades de cada uno de los distintos países, lo cual estuvo muy bueno también para entender un poco la situación a nivel regional. Bien. Cualquier cosa vayan metiendo, por ahora vamos a ir hasta el encuentro, vamos haciendo el pimponeso y después ya te vamos a llevar por otro lado. En ese trayecto de cosas que vos fuiste participando, ¿qué te fue sorprendiendo de lo que fueron debatiendo? ¿Qué cosas te impactaron más de lo que escuchaste? Y yo creo que la situación de países particulares, como por ejemplo Venezuela o Colombia, en donde realmente las personas, o hay un gran flujo de personas que migran por hambre, cosa que no se ve tanto en nuestro país. En nuestro país sí recibimos muchos migrantes en esas condiciones, pero no el grueso de migrantes no es de este tipo. Y bueno, me sorprendió mucho un poco con la crudeza, se puede decir, que contaban los chicos, y totalmente algo que parece tan lejano a nuestra realidad, pero que en realidad no está tan lejano. Y bueno, contarnos esto de personas que tenían que salir con sus hijos, niños desnutridos, buscando una segunda oportunidad, ¿no? Claro. En otros países. Eso creo que fue un poco lo que más me impactó. Bien. ¿Qué fue pasando con Santiago a medida que se acercaba el 24 de febrero, no? Sí. ¿Qué fue pasando por tu corazón, por tu mente? ¿Fuiste pensando qué voy a decir, cómo voy a decir, qué me voy a poner? Me pasó algo de... en realidad, nosotros como región sudamericana teníamos 2 representantes por país. Entonces, y hubo un momento que nos dijeron que era algo ya esperado, porque Estados Unidos tenía como 3 grupos por la cantidad de habitantes, Brasil tenía grupo aparte, América Central y el Caribe. Entonces era un poco difícil de que podamos hablar todos claramente en el día del encuentro con el Papa. Y llegó un día que nos dijeron, bueno, pónganse de acuerdo y elijan 2 representantes por región. Y ahí fue como que yo de primer momento ya, no sé, capaz que sea un poco egocéntrico lo que voy a decir, pero como que decía soy yo, tengo que ser yo. Y se me puso... Te salió el argentino de adentro. Sí. No, y mi mamá me decía, no pensé tanto en eso, vos trabajá, vos... nada, que sea cosa de Dios, y que realmente... bueno, mal y pronto me decía, no te ilusiones al pedo. Entonces, y bueno, pero yo tenía como eso metido interno, más vale, no se lo decía a nadie, pero claro, yo era tu deseo. Sí, yo estaba seguro que tenía que ser yo, y bueno, gracias a Dios se prendió la luz divina. La lucecita, el universo conspiró para que así pudiera ser. Sí. Y esa noche anterior, ¿tuviste ahí, no sé, nervioso? Porque es estar con el Papa, ¿viste? ¿Sabías que ibas a poder hablar con él? Sí, estaba arañando las paredes. Encima fue justo que arrancó el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y bueno, yo también estudié eso, así que me quedé como hasta las 5 de la mañana en Twitter viendo las noticias de eso. Ah, o sea que te re-preparaste. Sí, no, pero o sea, en ese momento como que traté de pensar en otra cosa, y bueno, me dejé llevar por todo lo que pasó del conflicto bélico, pero sí, ya me venía preparando. Me fui, lo tomé como un partido de fútbol. Como la final del mundo. Me fui de mi casa a la casa de mi abuela, me fui como a concentrar, digamos. Sí. Y lo tomé así, como quería estar tranquilo, y para mí era como lo más importante que iba a vivir. Y bueno, y así fue, ¿no? Claro. Entonces, bien en serio te lo tomaste. Sí. Bien, llegamos al día, al encuentro, al Zoom. ¿Cuánta gente participó y cuánto es el tiempo que te asignaron para poder hablar? Éramos alrededor de 50 personas en el Zoom, calculando que había dos representantes por cada región, sumado todos los profes que habían participado de la Universidad de Estados Unidos, y bueno, todas las autoridades también del Vaticano, como Emilce, bueno, ni hablar del Papa. Y bueno, un poco que el encuentro se trató de dividir en
primero que hable una persona, más bien la dupla, una dupla norteamericana y una dupla latinoamericana. Ujú. Entonces era Estados Unidos o Canadá y, por ejemplo, Brasil y Sudamérica y el Caribe, dividido en 3 grupos. Y a partir de ahí, bueno, empezamos contando la problemática que habíamos identificado como grupo y la respuesta que dábamos a esa problemática, para hacerle después una pregunta al Papa y que, bueno, él nos responda y básicamente piense qué opina de nuestra humilde propuesta. Ajá. Pero un poco eso fue así. Bien. Dato curioso. Cuando vos te presentaste, ¿qué pasó ahí en el Zoom? Me dio un poco de bronca en realidad porque yo me presento diciendo buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Santiago, soy argentino como Messi y el Papa. Y ¿Qué hizo el Papa ahí? el Papa se ríe, cosa que digo, porque yo también pensaba, somos argentinos, no puedo no hacerlo reír al Papa si voy a ser el único argentino que habla. Claro. Y además todos detrás, bueno, yo también estaba empilchado, obvio, pero todos de traje, súper formal, todo serio, digo, tengo que romper el hielo. Bien. La tenía preparada, más vale hace un año, pero bueno, y me dio bronca que yo quería que impacte más, todos los que lo vieron después. Claro. Me jodían con eso, soy argentino como Messi y el Papa, pero yo quería que impacte más lo que digo después, que le digo, Claro. no afloje en la lucha por los excluidos. Claro. Y bueno, repercutió más lo otro, pero bueno, no importa. Claro, pero es lo que suele pasar, ¿no? Es lo que suele pasar. Ahí en ese Zoom, ¿qué pudiste vos detectar como problemática similares, diferentes y en esto también, ¿qué ves en común vos con los jóvenes de la región? De la región nuestra, de Sudamérica. De Sudamérica, sí. Bueno, problemática en común esto de que tenemos, creo que independientemente del país, una pobreza estructural que como región nos golpea y históricamente nos golpeó y nos sigue golpeando. Y creo que en la particularidad de los jóvenes, un poco de lo que dice el Papa, de que terminamos siendo víctimas de la cultura del descarte, que en los mismos jóvenes o sea, cuando hablábamos y decíamos, bueno, qué participación les dan en sus diócesis, qué impacto real tienen, y bueno, todos hablamos de que eran no mínimo, pero sí no el impacto que nos gustaría tener y no el protagonismo que creo que deberíamos tener. Ujú. Entonces creo que eso también nos interpelaba como jóvenes, la ausencia en planos, sea políticos, culturales, del tipo que sea, de jóvenes haciendo acciones concretas. Ujú. Y tu propuesta, o sea, lo que ustedes llevaron como región, ¿cuál fue la propuesta? Nosotros, bueno, partiendo de esta identificación de una pobreza estructural, de una desigualdad, factores como deudas impuestas, sobre todo en nuestro país, pensamos, la propuesta es bastante larga, pero primero de alguna forma unificar y profundizar esta red de estudiantes que se armó con este encuentro, buscando que desde nuestras universidades pongamos a nuestros profesores, a nuestros científicos, a trabajar primero en el estudio de las causas de la migración y de lo positivo o negativo que puede tener la aceptación del inmigrante, Ujú. lo cual se hicieron estudios, por ejemplo, en Colombia, en Perú, y dieron resultados positivos, o sea, que decían que si esos países aceptaban a todos los inmigrantes que no lo estaban haciendo, iba a haber un crecimiento, por ejemplo, en el PBI de ese país. Ujú. Entonces, bueno, partiendo más bien de eso, después pensamos, por ejemplo, una propuesta muy linda, que es la que más me gusta a mí, en crear o promover la creación más bien de cooperativas de trabajadores, en los cuales los trabajadores que estén en situación de desempleo o que se vean vulnerados sus derechos puedan de alguna forma unificarse y crear cooperativas que de alguna forma le puedan hacer frente a las grandes empresas, que al fin y al cabo en muchos casos son las que terminan Claro. siendo los responsables de... De los despidos y de la... Exacto, ¿no? Exacto, sí. Y el Papa tenía que dar una mirada, una palabra respecto de lo que ustedes proponían. Sí, sí, sí. ¿Y cómo no fue? Arrancó diciendo que la misión como estudiantes
nuestra misión como estudiantes universitarios es dejar un mundo mucho mejor del que encontramos. Creo que desde ahí ya nos partió la cabeza. Un poco, bueno, diciéndonos de que también de que que le gustaba vernos así, con esta actitud de inconformismo. También algo que me gustó mucho que dijo es que les van a decir, que es muy motivador, que les van a decir que no, ustedes son jóvenes, pero ustedes luchen contra eso. Esto de que dice siempre, salgan a la calle, muévanse, que realmente la iglesia está en la calle y que tenemos la posibilidad, sobre todo desde la juventud, de hacer un cambio real. Uh-huh. De toda la experiencia, ¿no?, de este cierre, vos, ¿qué dirías que fue como lo más sobresaliente y que queda como mensaje, que por ahí lamentablemente a veces no tiene la repercusión que debería tener, ¿no? Pero, ¿qué crees que podés compartirle al resto de la audiencia, a los jóvenes catamarqueños, de esto que salió, de lo que se dialogó allí? Creo que lo que más valoro es que de alguna forma el Papa, algo que nos viene pidiendo desde siempre, pero fue esto de decirnos que tenemos que estar comprometidos en nuestras comunidades y que tenemos que, hubo un momento también en cuando nos daba la devolución, mal y pronto exigirle o luchar para que nuestras iglesias seamos escuchados, y para que de alguna forma podamos tener una cercanía. Bueno, el Papa hablaba con los pastores, porque fue como una de las problemáticas que percibía Estados Unidos, un grupo de Estados Unidos, la distancia entre el pastor y los jóvenes. Y el Papa, bueno, hablaba de esto, incluso, bueno, llegó a decir, no con estas palabras, quiero aclarar, pero la idea para mí que era central ahí, de que el pastor que no está cerca de su pueblo, que no está cerca de los jóvenes, de alguna forma no está cerca del Evangelio. Entonces, para, acá me pongo como el que baila en América. Repetilo de nuevo. Que el pastor que no está cerca de su pueblo, hablaba de esto de la iglesia perfumada, de la iglesia distante. Y entonces decía, bueno, el pastor que no está cerca de su pueblo, de alguna forma no está cerca del Evangelio. Uh-huh. Y bueno, y fue también un poco, nos llamaba atención para los pastores de la región y decirles, acérquense, yo les pido encarecidamente que se acerquen, que escuchen a los jóvenes y a nosotros que, bueno, exijamos un poco ese lugar. Así que creo que esa es la idea y la misión nuestra. Bien, nombraste a Messi y dejaste la pelota justo en la puerta del área. Y ahora te vamos a sacar el juego en los 2 minutitos que nos quedan. Vos, como joven, ¿cómo ves a nuestra iglesia argentina y en particular la nuestra acá en Catamarca respecto de esto, ¿no?, del lugar que tienen los jóvenes? ¿Qué falta? ¿Qué hay? A mí me parece que el problema para con la juventud desde la iglesia es esto de alguna forma ver que estamos pescando dentro del mismo lago, uh-huh, del mismo estanque, uh-huh, que tampoco pienso que hay que aspirar a la universalidad o a la masividad, sino me parece que sería más óptimo una iglesia comprometida más que masiva. Uh-huh. Mira qué interesante eso, una iglesia más comprometida que masiva, interesante. Sí, sí. Y creo que también ese es un poco también el problema, o sea, nos preocupa la cantidad de fieles o creyentes que se alejan de la iglesia. Que la calidad de lo que nos quedamos. Exacto, sí, totalmente. Está buenísimo. Totalmente. Ajá. Y bueno, un poco eso, y también pensando en que creo que sobre todo en nuestra diócesis tenemos problemas así para dar espacios a los jóvenes, pero también me hace ruido esto de qué tipo de espacios y de qué forma. Creo que estamos preparados y de alguna forma podemos hacer o podemos tener un impacto mayor ocupando espacios realmente de toma de decisiones, de lo que, por ejemplo, ahora en todo esto del sínodo, en una asamblea eclesial, por ahí veo fotos y lo que falta son jóvenes. Claro.
Eso pasó en la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, cuando se ve el porcentaje de la participación, llamó la atención el porcentaje de mujeres, que era inferior al de la cantidad de varones, y después sobre la población etaria, jóvenes eran muy pocos. Pero los que fueron, Santi, había una chica de Santa Cruz que se paró, ¿viste? Y enfrentó a un obispo frente a una expresión. Es más, ¿cómo habrá sido el tema? Eso pasó en un grupo chico que salió en el grupo grande, rescatando la actitud de la joven, pero también la actitud del obispo, que tuvo la humildad de reconocer que se había equivocado y aceptó, porque podría haber terminado en un lío más o menos, ¿no? Claro, y en esto me gustaría preguntarte, Santiago, según mi mirada particular, me parece que a diferencia de otros años, de épocas doradas de los jóvenes en la iglesia, ¿qué cree vos que la iglesia no está prestando atención en los jóvenes? Creo que la forma de vivir que tenemos los jóvenes, que es muy distinta a la forma de vivir que tienen las personas que toman decisiones en la iglesia. Más que nada por el rango etario, no por otra cosa. Claro. Es un poco esta discusión de si la iglesia se tiene que adaptar o los jóvenes nos tenemos que adaptar. Yo creo que un poco de las dos, pero sobre todo pienso, tampoco me gusta la palabra adaptación, pero sí caminar según los tiempos que corren. Pienso que por ahí no basta con digitalizar o hacer virtual la información, por dar un ejemplo, ¿no? Sino más bien en meterse un poco en la realidad de los jóvenes y de nosotros, yo a los jóvenes, nuestra realidad. Pasa, ¿viste? Y bueno, y un poco entender qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta, que tal vez no lo tengamos claro, ¿no? Y seguro que no lo tenemos claro, pero creo que ya esa mirada o esa valorización del rol del joven y de los ideales que pueda tener, que sean, que estén bien o mal, o sea, no sé, sin poner juicios morales de si son acordes a los valores de la iglesia, de un poco pensar cómo todo esto que está acá disperso puede entrar en la iglesia, pero de la forma que sea, ¿no? Pero y cómo desde la iglesia, con esta inclusión, se puede generar un cambio para los que quedaron afuera, ¿no? Rescato esto que dijiste recién, ¿no? Esto de no hace falta digitalizar, o sea, creyendo que con digitalizar, si la misa es algo que no llega a la gente en presencial, lo mismo va a ser virtual. Sí. Entonces, que el cambio que tiene otro. Y creo que la mayor certeza que tiene la juventud, no solo la de esta época, la de todas las épocas, es la búsqueda. Esa me parece que con esa certeza es suficiente. Después el resto del camino se va haciendo, Claro, ¿no? Es más, yo he notado particularmente que en las redes sociales mermó esta cuestión de hacer videos, ¿no?, con mensajes cristianos, que al principio parecía un boom, que parecía que estaba bueno, pero me parece que hay algo que se agota cuando pierde su contenido, su razón de ser, y que es, tampoco provoca esto acercamiento con los demás. Es decir, Sí, totalmente. el cuerpo a cuerpo, el poner el cuerpo en las realidades que viven los jóvenes. ¿Cómo lo ves vos? Sí, sacando un poco los jóvenes, pienso, o sea, en líneas generales, que por ahí nos termina preocupando más esto de ir a misa todos los domingos, en vez de ir a ayudar a la familia que vive a la vuelta de tu casa y que está padeciendo y que lo sabes. Y si realmente no tenés una coherencia mínima, aunque sea, entre lo que vas y escuchás en un domingo en misa o lo que rezás, porque digo, es muy fácil arrodillarse y pedir por los pobres, pero no quedarse en la nada, quedarse en no hacer nada. Entonces yo creo que es mucho más valioso y esto de estar comprometidos con la realidad, independientemente de la ideología, seas cristiano o no. Creo que ya sos parte de alguna forma de la iglesia, sobre todo de Jesús, si ya salís a la calle y generás un impacto, o más bien le das una mano al que está sufriendo. Y creo que ahí está realmente el evangelio, que no sé. Exactamente. Terminaste de hablar y me vino esta cita, ¿no? Ya no me adorarán ni aquí ni allá, sino en espíritu y en verdad, ¿no? La iglesia en la calle. Bueno, da para seguir charlando muchísimo más. No sé, ¿querías decir algo, Juancito? Hola, ¿se escucha? Bien.
Yo, de esto último que vos dijiste, Santiago, ¿vos crees que los jóvenes, ustedes, no, nosotros los jóvenes, nos damos cuenta de esa realidad en la que se tienen que meter? Creo que está bien dicho, nosotros incluyéndolos, porque creo que la juventud es una actitud, no una edad. Gracias, Santiago. Qué buen chico que este, ¿no? Aprobó. No, pero no porque le esté tirando flores, ¿no? Estaba por decir por el Papa, no tanto. Sí. Uy, perdón por el chiste, se me fue la pregunta. No, si Si de los esto jóvenes último se dan que vos decías, si crees Sí. que vos ves o lo experimentás, que los jóvenes se dan cuenta de esa realidad Sí. y tienen la impronta de querer transformar desde donde están. Sí. Obviamente, no todos y todas, pero creo que hay como una... más en los tiempos que corren, que vemos tantas cosas diarias que nos duelen, creo que hay una mirada común de decir, che, lo que nos pasa está mal, no está bueno que nos pase, y de alguna forma ya con el hecho de denunciar eso, creo que ya es valioso y que se está de alguna forma visibilizando algo que está bajo la alfombra, por así decirlo. Entonces creo que ya con esa inquietud de decir, che, lo que nos pasa no está bueno, independientemente de que se haga algo al respecto, que obviamente el joven que hace algo y que es comprometido es el que vale, pero ya con el hecho de identificar esto que nos duele, creo que termina siendo como una actitud común que nos lleva a pensar, bueno, desde acá, ¿qué podemos hacer? Muy bien. Muy bien. ¿Más puede ser? Dale. Yo vuelvo al principio. Pensaba en todo lo que le dijiste cuando fuiste, bueno, confirmado que vos ibas a estar en ese encuentro y que ibas a hablar y al Papa. ¿A vos o a los que iban a hablar los condicionaron en algo? ¿Le dijeron esto se puede decir, esto no? ¿Algún tipo de qué forma tenía que ser? ¿Si les establecieron pautas para ese encuentro? Para nada. Sí nos pedían que mandemos los textos antes, por una cuestión de traducción, se estuvo Claro. traducido a 3 idiomas, 4 con el nuestro, pero no, para nada. Incluso hubo grupos, sobre todo, bueno, justo el que estuvo con nosotros de Estados Unidos, que así los chicos, me encantó, sin pelos en la lengua, diciendo esto de que los pastores están lejos nuestro, que no nos dan bola, que estamos acá y queremos ser escuchados. Y bueno, y ahí el Papa dijo eso de... Genial, de que a el eso pastor iba. se acerque A eso iba. al rebaño. El Papa habilitó a eso y no tuvieron ningún Sí, tipo de Y agradeció, condicionamiento. y agradeció que hayan dicho eso. Otro caso también, la chica de Brasil, de entrada no dijo ni hola y empezó a decir, porque en nuestro país hay tanta cantidad de pobres, porque en nuestro país hay violencia diaria que desde hace años nos interpela y que nos duele, pero con una crudeza que también es súper, y bueno, y el Papa súper agradecido con todo eso. Bueno, por eso iba a lo último, si los jóvenes se daban cuenta, quedó evidenciado en lo que ustedes expusieron, esto, que sí se dan cuenta y que buscan hacer algo, porque la propuesta no iba de darse cuenta de ustedes, sino también iba con propuestas de cambio. ¿Es así o no? Sí. Bueno, la idea era esto de pensemos cuáles son las causas, bueno, en este caso particular de la migración, y de ahí pensemos qué podemos hacer, entendiendo la particularidad de nuestro contexto y entendiendo obviamente también la situación, como dije antes, de pobreza estructural que tenemos, sobre todo nosotros como región. Y bueno, sí, y un poco las propuestas eran eso.